Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Pinela trayéndote palabra de Dios para esta hora. Y en esta hora vamos a estar hablando bajo el tema venciendo la carne. Y para comenzar con este breve mensaje, vamos a considerar la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 13, que dice en el nombre del Trino Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y nos preguntamos, ¿qué es la carne? El elemento más débil de la naturaleza humana. Mateo 26:41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El estado irregenerado de los hombres. Romanos 7:5 nos dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, fuente de verdad y pecado. Primera de Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El elemento inferior y temporal en el cristiano, según Gálatas 6:8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Los externos de la vida, según Hebreos 9:13-14 nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que viváis al Dios vivo. ¿Qué relación tiene la carne con el Espíritu? Según Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querréis. Romanos 7:23: pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado, que está en mis miembros. Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5:19-21: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuídate de ti mismo. ¿Cómo vencer la carne? Solo no podemos, porque somos esclavos de los deseos de la carne. Romanos 8:1-6 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, para que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La carne se vence por medio del Espíritu. Romanos 8:13 nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16 nos dice:
Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, crucificando la carne. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, y con sus pasiones y sus deseos. Pablo aconsejaba a Tito que no tuviera en poco su juventud, y que se cuidara de sí mismo. Y yo te digo a ti, joven, yo te digo a ti, adulto, cuídate de ti mismo. Porque si no te cuidas de ti mismo, esta carne con la que tú duermes, con la que tú bañas a cada día, con la que tú perfumas, con la que tú cuidas a cada rato, que te acuestas y te levantas con ella, es la que te va a hacer caer de la gracia de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque esta carne es traicionera. Y si le abrimos una puerta, dice la palabra, que aún los zorrillos, aún las zorras se cuelan. Y si le abrimos una puerta, somos propensos a caer de la gracia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y será hasta la próxima.